psicóloga clínica, nada más y nada menos que Rosagni Javier, quien nos acompaña esta mañana para conversar sobre el tema. Buenos días, Rosagni, bienvenida. Buenos días, chica. Yo como siempre feliz de estar en este espacio compartiendo con usted y conectando con toda la teleaudiencia que como cada mañana se da cita con este programa. Y como bien lo has dicho, octubre es el mes de la concienciación para la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Y estamos aquí para psicoeducar la población en este tema tan importante. Rosagni, todo este mes hemos hablado de eso, lo del cáncer de mama, cuando está en etapa uno, cuando se puede recuperar, o sea, cuando puede haber un tratamiento. Durante este mes hemos traído varios invitados, tanto de la salud, pero qué bien que tú hayas llegado a nosotros, porque este tema es bien interesante. Ahora que ya vamos a salir del mes, sobre las mujeres cuando reciben ese diagnóstico, pero ese diagnóstico que dicen, bueno, ya no hay vuelta atrás. Cuando reciben ese diagnóstico que van a donde una psicóloga, Rosagni, ¿cómo ellas lo toman? ¿Cómo es lo que ellas viven? ¿Qué es lo que sienten? Ujú. Mira, la actitud frente al diagnóstico varía de paciente a paciente, ¿verdad? Porque no todas las personas tienen la misma capacidad de afrontamiento, llámense los mismos mecanismos para lidiar con lo que es esta información. Pero lo que sí es cierto es que todas las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama en cualquiera de sus estadios necesitan el acompañamiento psicológico. Muchas veces nos centramos mucho solo en lo que es la parte clínica, pero hay una parte Ujú. psicológica, psicoemocional que no debemos obviar. Y frente al diagnóstico podemos ver cómo muchas mujeres entran en negación. Ujú. Llámese que no aceptan el diagnóstico, que dicen, esto no puede ser, esto no me puede estar pasando, esto no puede ser cierto, esto no me puede estar pasando a mí. Otras, sin embargo, muestran tristeza, depresión, llanto frecuente, que son emociones que son normales, ¿ok? Ujú. Está bien que la mujer sienta este tipo de emociones. Ahora bien, cuando ya está sintiendo estas emociones, es el momento del acompañamiento psicológico. Inclusive es parte del protocolo que debe de llevarse antes de suministrar la información, lo que es la parte de la psicoeducación, porque con esto garantizamos una mayor adherencia de la paciente a lo que es el tratamiento. Entonces, siempre que se le va a dar un diagnóstico a una mujer, hasta un hombre, ¿verdad? Porque hay hombres que Claro. padecen de cáncer de mama también. Es Ujú. necesario que se haga en compañía de un personal de salud mental. Rosagni, hay estudios que han revelado que las enfermedades fisiológicas tienen un epicentro en nuestras emociones y tal cual se decida afrontar este tipo de realidad, también influye mucho en cómo va a responder el paciente al mismo tratamiento. Partías de la premisa acompañamiento, psicoeducación, pero ¿cómo debería de lidiar o cómo nos sugieres como especialista a acompañar a algún ser querido que haya recibido ese diagnóstico? Porque a veces tú no sabes qué hacer, si hablo, si no hablo, si le doy su espacio, pero tal vez lo que necesita no es espacio, es acompañamiento, porque Ujú. se queda inmerso en ese estado en esa nebulosa, vamos a Sí, decir, claro. de tristeza profunda, porque cuando tú recibes un diagnóstico de cáncer, lo primero que tú piensas, lo asocias con muerte, me voy a Claro, morir. claro que sí. Entonces, cómo nos sugieres tú que podamos acompañar de la manera más adecuada posible a un paciente que está afrontando un diagnóstico como este? Sí, mira, y una interesante pregunta esta que tú haces, porque el acompañamiento familiar del círculo de la persona es Influye. vital, Ujú. influye de una manera que tú no te imaginas. Y rescatando lo que dijiste, muchas de las enfermedades biológicas, sea cáncer o no, tienen un epicentro en lo que son las emociones. Podemos ver que han habido estudios en los que se ha demostrado que una persona que enfrenta
cualquier tipo de enfermedad con una actitud positiva, con buenos recursos psicológicos, tiene mayores probabilidades de tener un desenlace más favorable. Lo mismo pasa con lo que es el cáncer de mama en este punto. Son importantes las emociones, es importante regular el estado de ánimo, porque cuando regulamos el estado de ánimo, esto influye en lo que es nuestro sistema inmunológico, y si tenemos un sistema inmunológico fuerte, pues podemos luchar con más fuerza. Con respecto a lo que tú dices del acompañamiento, esto es sumamente importante porque en este momento la persona lo que necesita es apoyo, es presencia. Podemos ver casos de personas que cuando reciben el diagnóstico se aíslan, ¿ok? Entonces, en este punto es muy importante no saturar a la persona, porque a veces queremos estar presente, pero hay un momento en el que esa persona necesita un espacio a solas consigo mismo para recapitular, para organizar sus ideas. Entonces, es importante estar presente, pero no agobiar a la persona. Hablas de espacio Ujú, y me interesaría, yo sé que eso es relativo porque tal vez ujú, el tiempo de Andreina es distinto al tiempo mío, pero ujú, ¿qué entraría dentro del marco de lo, no sé si el término apropiado sea normal, ujú. de ese espacio, 15 días, un mes, pero cuando tú tienes un paciente que tiene 3 meses, que no quiere que tú le enciendas la luz, que no quiere pararse de la cama, que no quiere que tú ni siquiera abras la puerta del baño para que no le entre la luz ni abras ninguna ventana, entiendo que hay un trabajo que hacer, un acompañamiento psicológico. ¿Cómo lidiamos con esos pacientes? Mira, ya cuando tú me hablas de 3 meses, me está hablando de que hay un trastorno del estado de ánimo que debe intervenirse, ¿verdad? Porque no es lo mismo que a ti te den el diagnóstico, que tú quizás te tomes una semana, que tú no quieras mucho contacto con personas, que no quieras que te visiten. Es normal, porque tú estás procesando una información. Ahora, cuando ya tú me hablas que tiene 15 días, que tiene 20 días, un mes, 2 meses, entonces vemos que esas emociones se están complicando y que puede desarrollarse una depresión que es muy Mm, común en las personas que tienen un diagnóstico de alguna enfermedad catastrófica. Entonces ahí sí, debemos de tratar de platicar con esa persona, concienciar a esa persona de que necesita el acompañamiento psicológico. Y este es un punto muy importante, familia, porque muchas veces decimos, no, lo que pasa es que él está triste porque ella recibió ese diagnóstico y después de ahí no se ha querido parar. Pero este es el momento en el que usted tiene que sentarse con su familiar, tratar de psicoeducarlo con palabras. Mira, yo entiendo que está pasando por una situación que quizás tú no te lo esperabas, pero hay momentos en los que nuestras emociones necesitan un acompañamiento, y yo pienso que es momento de que tú visites un psicólogo, un profesional de la salud mental, para que te acompañe en este proceso. Pero Rosani, hablamos del acompañamiento familiar, de hasta de los mismos amigos, pero ¿cómo haces para la mente? Porque sabes que nosotros podemos estar acompañados o la persona que está pasando por ese Ujú, mal momento puede estar acompañada, pero la mente sigue trabajando y pensamientos negativos, que me voy a morir, que me queda poco y ujú. siempre tiene una actitud negativa. ¿Cómo cambiarle o quizás mejorarle la mente para que no piense tanto y más negativo? Sí, claro, mira, en este punto es muy importante, por esto es que recalco tanto lo del acompañamiento psicológico, porque en psicología trabajamos con lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es precisamente esta que se centra en trabajar la cognición, en trabajar esos pensamientos intrusivos, que es como le llamamos, con el paciente, en donde dotamos a esta paciente de herramientas para que ella sepa identificar esos pensamientos intrusivos y sobreponerlo con un pensamiento positivo. Entonces, aquí vamos. Por esto es que es importante, quizás un familiar per se no tenga las herramientas necesarias para hacerlo, pero para eso están los psicólogos especialistas en psicoterapia cognitivo-conductual para trabajar esos pensamientos, porque sí, evidentemente, cuando se recibe un diagnóstico de cáncer, lo primero que lo asociamos es con la muerte. Por ejemplo, si es una Claro. mujer joven que tiene niños, ahí comienza, voy a dejar a mis hijos solos,
ya no voy a ser la misma, posiblemente estos sean mis últimos momentos, pero en psicoterapia, con terapia cognitivo-conductuales, enseñamos a esa mujer a lidiar con estos pensamientos intrusivos. Rosani, como ya veo que tú estás manejando el tema de manera magistral, pero por ejemplo, como esto está relacionado de cierta forma con la depresión, porque este acompañamiento es prácticamente para que tú no caigas en una depresión, o sea, Claro. ¿hay alguna actividad? Creo que hay una actividad próximamente sobre esto, donde tú estás involucrada. Háblanos un Sí. poquito de eso, por favor. Sí, claro. Este sábado en el Teatro Bar de Stanville tenemos una actividad, mírala ahí, con Arisleida Villalona, la Condesa y la psiquiatra Francis Baez, José López, Rafael Padilla y Dalia, en Grande donde... Liga, Francis, Ay, Francis de la casa también. Sí, esa es mi amiga. Y ya van 6 charlas, ¿no? Sí, Que esta es ya- la sexta. Esta es la de sexta. la Con esta sexta. es la sexta. Sí, sí. una muy buena actividad impulsada Muy por bien. Padilla y por la Condesa, y vamos a estar hablando sobre la depresión en las diferentes etapas de la vida, desde la adolescencia hasta la adultez. Es una actividad totalmente gratis en donde vamos a estar dotando al público de herramientas sobre cómo identificar todo esto para un mejor desenlace. ¿En qué horario van a impartir esa A las charla? 4 de la tarde. De 4 de la tarde hasta aproximadamente... 5 o 6, 5 o totalmente 6. gratis, no hay que pagar. No hay excusa, porque Está bien, no hay justamente excusa. te iba a agregar eso. O sea, estamos afrontando la pandemia mundial de la depresión, Así literalmente, es. del trabajo que hay que hacer con la salud mental y el alto costo que hay para poder acceder a este tipo de ayudas. Y esta es completamente gratis, es decir, que usted no tiene excusa para informarse. La información es poder. Rosani, ¿dónde pueden contactarte en redes sociales para agendar alguna consulta? ¿Dónde estás laborando? Claro que sí. Recordarle que yo estoy en el 809-995-7530. En mis redes sociales me encuentran como Rosani Javier P. Estamos a sus órdenes. Así es, gracias Rosagni por compartir con nosotros. Muy interesante tema. Por este